Estamos en la lección 44. La lección 44 de Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a empezar a leer desde el versículo 10 en adelante. Versículo 10 en adelante de Primera de Samuel 21. Y paralelo a este pasaje, yo les mencioné que noten el Salmo 34, que es la reflexión personal del rey David cuando se encontraba en Gat, de los filisteos. ¿Ok? Lean el Salmo 34. Y en este salmo, David no enfatiza su engaño o su sabiduría o sabiduría hacia el engaño, si se puede poner así, pero él en el Salmo 34 enfatiza la bondad del Señor como el factor determinante en guardar a David. La bondad del Señor como factor determinante en guardar a David. Así que la lección de hoy que vamos a ver en el resto del capítulo 29, la he titulado de esta manera, la lección 44. ¿Fingimos locura para escapar? En pregunta. Fingimos locura para escapar. Y tiene un tono humorístico, tiene un tono, quizás que nos haga reírnos, pero eso no es la intención. Antes de empezar en este capítulo 21, versículo 10 en adelante, es importante mencionar el contexto, porque esta escena es una interrupción a lo que está pasando, la narrativa que está pasando, que es la lucha que tiene Saúl con David. ¿Okay? Ese es el tema principal. Y entonces acá estamos viendo diferentes contactos que tiene David en apoyo a su reinado, a su legítimo reinado, los diferentes contactos primero con Elimelech, el sacerdote, que lo vimos la semana pasada, y ahora lo vamos a ver con este rey de Acaz, ¿okay? De Gad, perdón, de la tierra de los filisteos. Vamos a ver esto. Y hay dos puntos importantes antes de entrar al texto que me gustaría resaltar, porque la manera como se desarrolla la caracterización de David. David no es ese niño inocente o ese pastorcillo juvenil que vimos cuando luchó contra el gigante Goliat, ¿ok? Miren la caracterización de David. Acá lo vamos a ver como un hombre que es conocido ante los filisteos. Y las alianzas es importante. Las alianzas que él haga políticamente va a ser importante para su futuro. Así que acá tenemos a un hombre ya encurtido en experiencia de la vida. Nosotros llamaríamos medio mañoso en sus formas de tratar, en sus tratos. ¿Ok? Lo otro, usando de sus recursos políticos, como lo vamos a ver acá. Lo otro que hay que resaltar acerca de David es que él no es un recipiente pasivo de la acción de otros, como lo que sucedió en el capítulo 16 al 19, donde era un recipiente pasivo de la acción de otros. Ahora lo vemos a David como un hombre asertivo, preparado para tomar cualquier iniciativa necesaria. ¿Ok? Y acá notamos la maestría del narrador, del que narra, el narrador bíblico, en darnos un mapa, por decirlo así, del carácter de David. ¿Ok? Hemos venido viendo a David crecer, madurar. ¿Ok? Y acá entonces vamos a ver, porque David huyó de Saúl, fue primero al sacerdote y vimos lo que sucedió ahí cuando participó de los alimentos, que estaba con hambre, lo que tuvo que engañar para no poner en aprietos al sacerdote ni a sí mismo.
Y ahora vamos a ver que David va a ir a tierra enemiga, a Kish, a la tierra del rey filisteo. Eso es lo que vamos a ver en este pedazo del versículo 10 adelante. Y a Kish lo reconoce como el rey David. ¿Ok? No es identificado David como aquel que mató al gigante Goliat, que también era de la misma ciudad de este rey. ¿Ok? Tomen eso. Goliat venía de esta misma ciudad de los filisteos, pero no se le reconoce de eso, sino que a David se le reconoce como el rey de Israel. Tomen eso en nota, ¿ok? Y esto nos habla de que este rey, como la ciudadanía, sabía más que el mismo pueblo de Israel acerca de David. Obviamente Samuel sabía que David iba a ser rey y Jonatán lo había predicho, ¿no? En el pacto que hicieron, como lo hemos visto. Pero acá vamos a ver los comentarios de este rey Akish, porque esto es algo muy interesante, algo que Saúl no quiso aceptar de parte de Dios ni de David. Este rey pagano o gentil no duda que este es el rey de Israel. ¿Ok? Sabe más que Saúl. Vamos a ver entonces lo que nos dice el texto. Porque David se asusta y tiene miedo cuando es reconocido por el rey de los filisteos. ¿Ok? Y es acá donde él pone en trama su plan. Este es el contexto que estamos viendo entonces. Dice así, versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Quis, rey de Gat. ¿Ok? Acá es lo que hace David, y obviamente Dios dirigía estos pasos. Aquis, rey de Acab. David ahora entre los filisteos. No sabemos el estado anímico de David, si estaba desanimado o si sentía él mismo engañado pensando que en tierras gentiles, ajenas, enemigas, pudiera él encontrar algún tipo de refugio tranquilo entre los enemigos de Israel, especialmente porque sabía que Saúl venía detrás de él. Ahora, lo que no tiene sentido es que el hombre que llevaba la espada de Goliat, recuerden que esto es lo que el sacerdote le entregó en la escena anterior, el hombre que llevaba la espada de Goliat ahora fuera a morar al pueblo natal de Goliat. ¿Cómo sabemos que era el pueblo natal de Goliat? Porque el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 4, nos dice que Goliat era de este mismo pueblo de Gat. Los filisteos o la nación filistea estaba comprendida por 5 ciudades centrales. Habían 5 reyes, 5 ciudades centrales, y una de estas ciudades era Gat y el rey de Gat, que es Aquís. Esta narración de estas 5 ciudades con sus 5 reyes la vemos cuando el arca de Dios es capturada en esa guerra inicial al principio del libro de Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos le ganaron a los israelitas, los hijos de Eli mueren y el arca de Dios es tomada prisionera por los filisteos. Y recuerden las atrocidades que trajo la presencia de Dios en medio de campamentos filisteos que comenzaron a pasarse el arca entre sus 5 ciudades y sus 5 reyes y causó gran mortandad que no sucedió durante la lucha entre los hebreos y los filisteos. Entonces ahí se menciona estas 5 ciudades y sus respectivos reyes. Entonces acá está David. Ahora, versículo 11, veamos el aprieto en que se encuentra David en Gat, porque los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Miren que los enemigos reconocen el cargo digno de David. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo,
hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Los filisteos de Gat reconocían a David como el rey de Israel. Estos hombres, por más impíos que eran, entendían mejor el destino de David que el mismo rey Saúl. Ahora, miren la fama de David, cómo había atravesado las fronteras de Israel, porque hacen mención a la canción y a las danzas que recorría la nación de Israel cuando David tuvo victoria sobre los mismos filisteos. Esto era lo que nos dice el capítulo 18, versículos 6 al 7. Ahora, si antes no lo sabía David, ahora se iba a dar cuenta de que su fama tendría un costo. Y es por eso que David dice, tuvo gran temor. David había sido descubierto y entendía que el rey Aquís no dejaría ir al hombre que mató a Goliat, y teniendo al mismo rey de Israel, pueblo enemigo, bajo su mismo territorio. Acá David estaba en el foso de los leones. Acá David estaba en el horno ardiendo. ¿Cómo Dios lo iba a librar de esta? Ahí viene el Salmo 34. Entonces, hay otro salmo, Salmo 56, para que anoten, porque nos ayuda a entender lo que sucedió acá. Salmo 56. Permítanme abrir el Salmo 56. Denme un segundo para abrir Salmo 56 y poder leer lo que dice. Salmo 56. A mí me gusta leer la versión Reina Valera, pero ustedes me pueden seguir con la lección que tengan. Vamos a ver el Salmo 56. Dice así. Salmo 56. A ver. Reina Valera. Dice: oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos lo aprendieron en Gat. ¿Okay? Esta es la escena. Dios mío, ten misericordia de mí, porque hay gente capaz de devorarme. Todo el tiempo me oprimen y me combaten. Todo el tiempo mis enemigos me pisotean. Son muchos los soberbios que me atacan. Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el tiempo ellos tuercen mis palabras, solo piensan en perjudicarme, se juntan para acecharme y vigilan cada uno de mis pasos con la intención de quitarme la vida. Dios mío, toma en cuenta su iniquidad y en tu furor humilla a esa gente. Tú llevas la cuenta de mis huidas, tú has puesto mis lágrimas en tu redoma, más bien las has anotado en tu libro. El día que yo te pida ayuda, mis enemigos serán puestos en fuga, pues yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. Dios mío, en ti confío y alabo tu palabra. Señor, en ti confío y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dios mío, yo tengo presentes mis votos y habré de tributarte alabanzas, porque me libraste de la muerte y evitaste que mis pies tropezaran, para que ante ti camine en la luz de la vida. Ese es un pequeño salmo que nos habla acerca de lo que David experimentó cuando estaba en territorio de los enemigos. No sabemos cuándo compuso este salmo, si fue durante, después, no sabemos, obviamente inspirado por Dios para que esté como registro para nosotros,
Pero este Salmo 53 describe el viaje de David del miedo a la alabanza como prisionero en Gat. Así que antes de David presentarse al rey, él tuvo un tiempo donde los que lo aprisionaron se burlaron de él. No sabemos qué hicieron para burlarse de él, pero lo atormentaban en medio de este tormento. Y entonces este Salmo 53 muestra que el deslice que empezó desde el camino, desde Jonatán, continuó hasta Gad, ahora se detiene. David estaba en un terreno más elevado. La diferencia entre David y Saúl es que ambos tropezaron, pero Saúl continuó haciéndolo, mientras que David, en la expresión de este salmo, regresa a Dios. Entonces, como hemos dicho, este capítulo nos muestra la humanidad de David, su lado como ser humano en querer salir del apuro mintiendo. Pero él regresa a Dios. A pesar de esa lucha interna, él confiesa su confianza en Dios. Saúl, no tenemos escrito de eso, sino que cada vez se aparta. Versículo 13 al 15, vemos que cuando David es traído frente al rey de Gad, finge locura para escapar. Dice así, versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David fingió loco entre ellos. En otras palabras, David actuó de una manera extraña, rasguñando las puertas de la entrada y dejando correr la saliva por su barba, un acto muy humillante, ¿okay? El dejar correr saliva por la barba. Es como que si David tirara espumas por la boca. En otras palabras, David se humilló delante de los filisteos actuando como un demente. ¿Okay? Actuando como un demente. Y eso es lo que dice el rey, este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Y con esta declaración vemos que el plan ingenioso de David funcionó. Aquis decidió que después de todo, este no era David, este no podría ser el rey de Israel en tan bajas condiciones. Porque si lo era, qué imagen tan patética, el humillarse a sí mismo para salirse de problemas. Cualquier rey que es apresado por un rey enemigo o se suicida o prefiere la muerte o hace un trato con el rey para poder por lo menos ver la manera de cómo perdonar su vida. Como lo quiso hacer Amalek, que Samuel tomó la espada y lo mató, ¿no? El hacer tratos. Acá vemos que David ingeniosamente recurre a hacerse un loco. Ahora, no sabemos ni entendemos con exactitud los hechos. Tenemos el Salmo 56, donde él dice que Dios es el que lo guió. Dios es el que lo guió, según el Salmo 56. Así que no sabemos. No sabemos cuando David se arrepintió, pidió misericordia y confió en Dios. No sabemos en qué punto de esta historia. ¿Okay? No sabemos si fue después de que el rey le dijo, bueno, esto es un loco, sáquenlo de acá, que él se arrepiente y confiesa a Dios. No sabemos cuándo esto sucede. El Salmo 34, que es la declaración de gozo de David cuando escapó de Gar con su vida, el Salmo 34,
El título de este salmo dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. El Salmo 34 maravillosamente empieza con, los primeros 4 versículos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, noten nota, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que no sabemos en qué punto de esta historia David se vuelve a Dios. Pero lo importante es que lo hace. Que a pesar de su humanidad, vulnerabilidad, decepción o errores, él se vuelve a Dios. David estaba lleno de gratitud hacia Dios. Y David estaba lleno de gozo porque le dio a Dios el honor que fue él quien lo libró del desastre que David mismo provocó, meterse en la boca de los leones. Él no dice, con mi astucia yo me libré. Menos mal que fingí ser loco porque así me saqué de este apuro. O qué hábil soy yo, qué astuto soy yo en poder engañar a la gente. Qué bueno es saber manipular. Nada de eso se le atribuye a David. Más bien, David está lleno de acción de gracias porque dice que es Dios el que lo libra a pesar de su metida de pata. Es Dios el que lo libra. Todo lo que David provocó, Dios lo libró. Y acá entonces vemos la maravillosa bondad del Señor, que se muestra cuando nos libera, cuando realmente no lo merecemos o cuando hacemos las cosas indebidamente. Y vemos la bondad de Dios en protegernos y en sacarnos de esa situación de peligro que nosotros mismos pusimos por la decisión que tomamos. ¿Cuántas veces Dios no actúa con nosotros así? Donde tomamos malas decisiones, nos metemos en problemas o nos metemos en camisa de 11 varas, acudimos a Dios, nos arrepentimos, buscamos a Dios y el Señor trabaja las cosas de una manera donde salimos librados de las consecuencias atroces que hubiera sido si realmente nos hubiera caído todo el peso de la ley. ¿No vemos acá la bondad de Dios? Una bondad que no merecemos, una bondad realmente que no merecemos. Esto es lo que nos está diciendo el rey David, el que pudo con el gigante, lleno de temor ahora, porque está en territorio enemigo. El que quiso pasar desapercibido, quizás como uno más, es identificado como el rey en territorio enemigo. Qué conveniente. No le quedó más que hacerse loco, que hacerse que no estaba en sus cabales para poder protegerse, pero al final él dice, es Dios que me libró, no fue mi locura, es Dios el que me libró. Si él había prometido que yo iba a ser el rey, él ya había sido ungido, han pasado los años, es Dios el que me libra porque Dios cumple lo que promete. Ahora, este episodio de David con Achish, el rey de los filisteos, uno quizás pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la historia general de Saúl? ¿Qué tiene que ver? Que en cualquier parte que entremos ahora en 1 Samuel, nos vamos a dar cuenta que David está destinado a ir al trono. Que esa es la voluntad de Dios, que David se siente en el trono. Y acá, de una manera cómica, de una manera indebida, él es reconocido como el rey que debe de estar sentado en el trono. También se nos introduce a Kish, este rey de los filisteos, que va a tener un papel importante en los capítulos 27 al 30. Si quieren leer más acerca de este
rey de los filisteos, capítulo 27 al 30, nos va a hablar un poquito más de este rey. ¿Fingimos locura para escapar? Podemos usar de cualquier trama humano y manipulación. Podemos caer y hacerlo por temor, por miedo, y no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en apuros o estamos entrando en peligro, en la cueva de los lobos. ¿Qué hacemos? La invitación acá es que regresemos a Dios, que agradezcamos a Dios, que reconozcamos a Dios, que sea Él el que nos libere y no nuestra astucia. Que así como David pudo confiar en Dios para que lo libere del gigante, nosotros también podemos confiar en Dios para que nos libere del peligro que nos acecha. Pero necesitamos regresar a Él. No podemos esperar regresar a Él solamente cuando convenientemente lo necesitamos. Solamente cuando se escucha de que estamos enfermos con algo, regreso a Dios. O cuando escuchamos que algo malo pasó en la familia, regreso a Dios. Tenemos que siempre no salir lejos de la presencia de Dios, no escaparnos y pretender que podemos vivir bien fuera de la voluntad de Dios y de su buena voluntad para con nosotros, ¿no? Porque su voluntad es buena. Estamos hablando de un Dios bondadoso, como David lo reconoce en el capítulo 34 del Salmo. Él me oyó, dice, busqué a Dios, Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Buscamos nosotros a Dios o fingimos? ¿Qué hacemos cuando estamos en apuro? ¿Creemos que Él nos puede liberar? Y acá hemos visto el caso de David, que sí lo puede hacer. Voy a parar acá para que la próxima semana continuemos con el capítulo 22. Lo que va a suceder en la narrativa de David huyendo de Saúl y cómo las cuevas van a ser parte importante de las huidas de David. Vamos a ver la cueva de Adulam, ¿ok? Y lo que sucede acá con David, que atrae todo tipo de gente marginal. Vamos a ver cómo Dios va a proveer para David un ejército nada menos de gente marginal. ¿Ok? Esto paralela a lo que nuestro Señor Jesucristo atrajo de una manera. Publicanos, prostitutas, gente de no del bien vivir. Que David va a traer este tipo de personas que van a ser parte de su comunidad y de su entorno. Entonces vamos a parar acá. Le di esa introducción breve al capítulo 22 para que ustedes lean y Dios mediante la próxima vez continuaremos con nuestras lecciones. Voy a parar entonces y así tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas.